Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias por poder compartir con nosotros un nuevo programa en el cual estaremos, como siempre, compartiendo la palabra de Dios. Acá estamos con Freddy, no compartiendo mate, pero bueno, estamos tomando unos matecitos. No saben el frío que hace. Sí, hoy está frío. Hoy está frío, bueno, Freddy. está frío, igual. Hoy está frío, sí. Sí, pero está lindo para estar compartiendo junto a los hermanos, palabra de Dios como siempre, y bueno, hoy tenemos un tema lindo además, así que es un gusto poder estar aquí y que ustedes compartan con nosotros este tiempo. Bueno, cómo nos gustaría que, se manden un correíto ahí, ¿no, Freddy? Que puedan estar escribiendo. Nos gustaría saber de dónde nos están viendo, de dónde nos están compartiendo juntamente este tiempo con nosotros. Bueno, por lo menos para poder saber a dónde estamos llegando, Freddy. Sí, pueden escribir en el chat ahí, y los mensajes, preguntas, y lo que sea. Nosotros estamos contestando en el chat ahí y nos encanta poder interactuar con ustedes y saber también lo que genera de ese lado la palabra que compartimos aquí, porque la verdad lo hacemos a nosotros nos llena de bendición. Sabemos que de ese lado también, pero bueno, cuéntenos algo. Sí, la verdad que es un lindo momento que pasamos juntos, que podemos compartir, y bueno, nos interesaría saber, tu opinión también desde el otro lado. ¿Qué tenemos hoy, Freddy? Bueno, hoy tenemos un tema por demás importante. Todos son importantes, ¿no? Todos son importantes, sí, pero creo que hoy tenemos un tema especial que es acerca de la palabra de Dios. Sí. Y estamos meditando un poquito con el pastor la importancia que tiene la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano. Se nos ha sido entregado la palabra de Dios y quizás a veces desconocemos un poco cómo en el obrar de Dios la palabra juega un rol fundamental y bueno, eso es lo que queremos tratar en esta mañana. ¿Cuántos problemas, dificultades a veces el ser humano pasa, ¿no? Y anda buscando salida a lo que aparentemente fuera la solución o el escape de esos problemas. Pero a veces nos damos cuenta que de mejorar estamos empeorando. Está como aquella mujer que durante tantos años, 12 años, padeció flujo de sangre, ¿no? Pero dice que buscó en todas partes, después de haber gastado todo, se dio cuenta que la única solución era Cristo. Indudablemente que cuando uno tiene problemas o se enfrenta a esas situaciones en la vida, las cuales son agobiantes, que produce tristeza, que produce dolor, que muchas veces nos lleva a desanimarnos, solemos buscar salidas. Y creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado antes de conocer a Cristo. Quizás hay alguien que nos está viendo y tuvo la oportunidad de conocer a Cristo porque nació en un hogar cristiano y no tuvo que padecer, ya tenía la verdad o el Evangelio ya tan a las manos porque sus padres los instruyeron. Pero tenemos que reconocer que no es así la gran mayoría de la gente. Muchas veces venimos a Dios a través de un problema, a través de una dificultad. O sea, Dios permite ciertas circunstancias para que en esa búsqueda humana que tenemos de querer salir, golpeemos la puerta. Pero a veces por causa de nuestra ignorancia, por causa de nuestra ceguera espiritual, es verdad, golpeamos puertas. Y no lo hacemos pensando de que esa no sea la salida, sino que pensamos que esa puede ser la solución. Yo no sé, pero yo solía subir los cerros con mi padre, ir a ciertos lugares en los cuales se buscaba salida, o sea, estaba la mejor intención en el corazón, o sea, no era de que optamos por un camino en el cual pensamos que no íbamos mal, no, es como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parece que son caminos de vida, pero su fin es camino de muerte. O sea, íbamos pensando que era el camino de vida, el camino de solución, el camino que nos iba a llevar a salir de esa situación. Pero bueno, a veces nos iba peor, o a veces teníamos una solución, pero no final, no eterna, sino que era una solución pasajera. Un parche, ¿no? Pero qué bueno, cuando en el transcurso de la vida el Evangelio va llegando a nuestra vida. Y para aquellos que nos tratan a veces de fanáticos, estos solamente creen en el Evangelio, que creen solamente en la palabra de Dios, pero qué lindo cuando experimentás eso, que verdaderamente lo que produce vida es el Evangelio. Sí. Es que uno puede llegar a entender esa manera de pensar, porque la gente quizás muchos que aún no han tenido la oportunidad, o teniendo la oportunidad, aún no le han dado la oportunidad a Dios de que Él entre a sus vidas. Entendemos que piensen a veces de esa manera, sí, porque no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Sí. Y eso es lo lindo, que no compartimos o no hacemos lo que hacemos porque se nos haya inculcado, sintamos la obligación de hacerlo, sino porque, ¿cómo no
como decía Pedro, ¿verdad? ¿Cómo callar lo que hemos visto, lo que hemos oído? No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida, sacándonos de un sinfín de situaciones, y ahora compartimos esas buenas nuevas, compartimos lo que Dios es capaz de hacer en la vida de todos aquellos que le creen, sin hacer acepción de persona ni de situación, porque Dios no hace acepción de persona, y tampoco hay una situación que Dios diga, no, eso no puedo. Todo es posible para aquel que es capaz de creer del Señor. Es increíble que el Evangelio tenga tanta solución para todos los problemas. Sí. Porque puede tener para los problemas personales, para los problemas familiares, para los problemas de proyección hacia el futuro, cuando a veces estamos confundidos, cuando no tenemos orientación, cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos que tomar decisiones. Es increíble la riqueza que podemos encontrar, como dicen algunos, simplemente un libro, pero que me dicen que es quien lo escribió la palabra de Dios. O sea, algunos tildan de que esto fue escrito por hombres, pero lo que no saben que fueron escritos por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Es indudablemente que cuando vos te vas involucrando, cuando vos vas metiendo, vas conociendo ciertos tesoros que verdaderamente van produciendo vida. Y de eso queremos compartirte en esta mañana, porque quizás tú también estás pasando momentos que todos los pasamos. Estás golpeando puertas, y estás buscando soluciones, y a veces se nos va la vida, Freddy. A veces se nos va la vida sin poder encontrar las soluciones, cuando a veces lo tenemos tan cerca de nuestra mano la solución. Y quiero hoy compartirte un relato, y que está allí en el libro de Mateo, en el capítulo 8, donde dice así las palabras del Señor. Y es que cuando Jesús sana al siervo del centurión, y dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero escuchen bien la respuesta que le da. Le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado se sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué tremendo, ¿no? Porque acá encontramos un hombre en la cual se sentía afectado por su criado que se encontraba enfermo. A veces lo que necesitamos a veces no está relacionado hacia nuestra vida, hasta hacia nuestra persona. Puede ser hacia alguien que está a nuestro alrededor, puede ser un hijo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, en la cual nuestro corazón puede estar ligado a sentimientos, que lo queremos, que lo apreciamos, que lo estimamos, y que muchas veces, como este centurión romano, afecta. Nos entristece. Capaz que hoy nos está viendo una madre, un padre, que se siente afectado también por la necesidad de un hijo, Freddy. Y bueno, dice la palabra del Señor que este hombre vino a Jesús, ¿no? ¿Por qué habrá venido a Jesús? Indudablemente habrá venido porque habrá escuchado de él. Claro. Es indudablemente que vino porque a sus oídos habrá llegado lo que Jesús hacía. Ahora, lo interesante es la actitud con la cual viene, porque viene con una actitud que es digno de destacar, porque yo creo que es la puerta que abre los milagros o la solución a los problemas que podamos estar haciendo. Esto es como la puerta de un trabajo. Vos, con la actitud que te presentás, va a ser la posibilidad que tenga que se te abra. Tu actitud es la que verdaderamente marcará la diferencia para poder recibir algo. Tu actitud en el trabajo, tu actitud como esposo, tu actitud como hijo, es la que te abre puertas. Sí, mi madre, vos andate bien, porque la picha es lo que te abre las puertas. Y es una gran verdad, o sea, la actitud nuestra es la que va a reflejar que lo que te mira o lo que te ven hará que verdaderamente seas correspondida a tu necesidad. Si vos vas a trabajo y te vas a las 3 de la tarde con los ojos lagañosos, y tomate, no te va a ir. Pero ahora, si hay un llamado y vos sos el primero, bueno, eso
habla de ti. Ahora, la actitud de este hombre al enfrentarse a Jesús, Freddy, hablaba. Sí, sin duda. No era cualquier. Yo no sé si querés, te dejo. No, es que hay muchas cosas lindas en la actitud del yo voy a comentar simplemente una porque estoy seguro que sí. Da para hablar entre los dos, ¿verdad? Pero sin duda que la actitud de su corazón, de ese acto de humillación, ¿verdad? Sí. Ese acto de llegar reconociendo su necesidad y no apelando al rango que él tenía como centurión. Sí, sí. Y esa humildad lo hace no solamente dejar de lado lo que él era, que a veces parece algo sencillo, sí, leyéndolo aquí, pero no es tan sencillo. No. Porque a veces a nosotros, una de las cosas que nos impedía acercarnos al Señor era lo que dirán los demás. ¿Qué dirán de mí? Que yo soy tal o cual, o me ven así, o no, yo ya no tengo necesidad, yo tengo dinero, yo soy reconocido. Entonces, eso, él no le importó eso. No. Sino que él se humilló dejando de lado la posición que él tenía y reconociendo que Jesús era el Señor, porque él dice, Señor. Entonces creo que eso es algo destacable y que seguramente usted lo puede mencionar también, de entre las tantas cosas lindas que tenía este corazón de este hombre romano. Fíjate tú que hace un recalco, dice que vino rogándole. Sí. O sea, eso marca mucho, porque a veces la gente viene a Cristo o viene en busca de una solución que muestra, hay una evidencia que hay una necesidad, pero viene, voy a ver si pasa algo. Sí. O sea, vengo a ver a probar, vengo a ver si existen los milagros. No, este hombre vino, o sea, la actitud de humillación, la actitud de reconocer que si realmente hubiera una posibilidad de que su criado fuera sanado, solamente la iba a encontrar en Cristo. O sea, eso habla mucho. ¿Por qué a veces encontramos que las soluciones de nuestros problemas no sean respondidas por Dios? Mucho tiene que ver, no digo siempre, mucho tiene que ver con la actitud con la cual nos presentamos. Sí. Por eso uno ve muchas veces, pastor, que por las iglesias pasa mucha gente. Sí, Freddy. Y muchos quedamos maravillados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y otros no sucede nada. Porque me han dicho muchas personas, yo fui a la iglesia, hace un tiempo atrás hablaba con alguien y yo le decía, es que no es ir a la iglesia simplemente. Estabas en el lugar correcto, pero no tenías la actitud correcta. Sí. Porque si yo me acerco, mucha gente se acerca como exigiendo algo. Sí. Y quizás a veces también pasa eso, doctor, porque no saben delante de quién están. O sea, me acerco a ver que el predicador o haga algo por mí. O sea, que me toque, que me haga algo, pero no reconociendo que si realmente es el Hijo de Dios que está ahí, yo necesito humillar. Y sin duda, pastor, como usted decía, eso le abrió las puertas. A muchos la actitud le cierra las puertas también. Sí, a veces tenemos la actitud de Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, haceme esto. Entonces tenemos que ver con qué actitud. O sea, a veces venimos con una actitud desafiante, venimos con una actitud de incredulidad, venimos con una actitud de duda. Es muy importante. Entonces, marca mucho la relación que tengamos nosotros con la actitud que vengamos, el milagro si se va a realizar. Entonces, acá encontramos con un corazón tratado, con un corazón que está verdaderamente abierto para que Cristo haga el milagro. O sea, hay una conexión entre la actitud de humildad, de humillación con la fe. Sí. Porque acá no encontramos fe. Hay gente que dice tener fe y vienen creyendo que tienen fe, pero no con la actitud correcta. O sea, la fe, si no va acompañada con una actitud de humildad, yo tengo fe que voy a conseguir trabajo, pero si sos soberbio no te van a abrir las puertas. Si sos altanero no se te van a abrir las puertas. Ahora, si vos tenés una actitud de repente de fe que esta es la oportunidad que se te va a abrir la puerta del trabajo, pero venís con una actitud de ¿habrá posibilidades? ¿No me da la oportunidad para poder ejercer lo que he aprendido? Sí. Entonces, eso es lo que abre puertas. Sí, esa actitud de exigirle a Dios, como usted decía, era la actitud de Satanás, ¿verdad? Era la actitud de los fariseos también, que desafiaban al Señor, le decían,
haz milagros, demuestra que es del Hijo de Dios. Y Jesús nunca hizo nada, o sea, nunca podía haber dicho, bueno, les voy a... No, es que Jesús no hace eso. Cuando no hay un corazón realmente humilde, sino que hay un corazón que quiere como probar a Dios. Dios no tiene necesidad de demostrarle a nadie lo que Él es capaz de hacer. Los que tenemos necesidad de que Dios muestre su poder somos nosotros. Sí, sí. Entonces, realmente es muy importante la actitud con la que nos acercamos a Dios. Ese sin duda que es el primer paso y muy importante. El primer paso. Segundo paso, vemos, Freddy, que este hombre se acerca para hablarle y le dice Señor, como tú decías. Sí. ¿No? Le dice, mi criado está postrado en casa. O sea, después de decirle Señor, le empieza a hablar y a decir la situación que estaba viviendo. O sea, la actitud fue primero antes de pedir. Y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa. Y le dice, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo voy a ir y le voy a sanar. Llame, si vos estás esperando y tenés una necesidad y Jesús dice que va a ir a tu casa, pero te llevo en el auto. Claro, por supuesto. Pero, ¡qué alegría! No, pero sigamos más adelante, que él le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, no solamente tenía la actitud de humildad, sino que ahora se mira a sí mismo, Freddy. Sí. No solamente mira hacia quien estaba por delante, que tenía la posibilidad de hacer el milagro, sino que ahora se mira por dentro. No soy digno. Empieza a hablar de él. Primero habla de la persona, le dice rogándole, le dice Señor, pero ahora cuando le dice Jesús, voy a ir a tu casa, empieza a hablar de sí mismo. ¡Wow! Sí. Qué lindo eso, ¿no? Sí. O sea, reconociendo de que no era digno de que el que estaba enfrente fuera a su casa. Y quizás esa actitud de reconocer que él no era digno o de mirarse a sí mismo es lo que lo llevó a dar aquel primer paso del cual estábamos hablando hace un instante, ¿no? Sí. Porque hay gente que dice, ¿y por qué me voy a humillar? Sí. Porque cuando hay una actitud de decir, ¿por qué yo debo humillarme ante el Señor? ¿Por qué debo reconocer mi necesidad? Es porque justamente no hay una actitud de mirar el corazón, de mirar mi necesidad, de mirar al interior. Actitud que este hombre sí la tuvo. Vaya si fue importante, ¿no? Dice, no soy digno de que entres a mi casa. Ahora, Freddy, qué importante esto, ¿no? Porque a veces tenemos la actitud de hablar de yo me lo merezco. Sí. Con todo lo que hice. Yo creo que este hombre habrá hecho mucho. Este hombre no era cualquiera. Sin embargo, viene con una actitud de tanta humildad, de que le dice que no soy digno de que entres a mi casa. Y lo más tremendo, Freddy, que le dice, solamente di la palabra, porque a eso vamos hoy, y mi criado se sanará. Este hombre lo que sabía que necesitara era que saliera la palabra de la boca de Jesús para que el criado se sanara. En un tiempo donde estamos viviendo, y creo que eso viene de mucha tradición, por lo menos acá en Uruguay, pero en muchos países, donde se le da más énfasis, hoy te decía yo, en las prácticas rituales que en la palabra de Dios. ¿Qué es una práctica o un ritual? Es aquellas cosas que se han hecho como costumbre para buscar soluciones a nuestros problemas. Por ejemplo, tenemos un problema. Bueno, le voy a dar la camiseta a San Cono. Tengo un problema, voy a tomar el agua bendita. Tengo un problema, voy a subir al cerro. Tengo un problema, me voy a tomar el vaso de agua. O sea, ciertos rituales, confiamos más en el ritual, en lo que el hombre puede hacer o en lo que nosotros podamos realizar para producir un milagro que la palabra de Dios. Este hombre creía que no era necesario ningún ritual, solamente que dijera la palabra y el milagro iba a ocurrir. Y que esos rituales no están solamente en aquellos que no conocen a Dios, sino muchas veces dentro del pueblo cristiano mismo que conoce a Dios. Pero conociendo a Dios, quizás a veces ignoran esto, ¿verdad? La forma de obrar de Dios, que este hombre no la ignoraba y que era a través de su palabra. Él sabía que el tema, que con la palabra era suficiente. Él podía haberse asegurado, ¿verdad? Podía haber dicho, no, Señor, vamos a casa, ponerle las manos, ungila, hace algo. Pero no, él sabía que lo fundamental y lo principal para que Dios orara era que la palabra fuera dicha.
Pero a veces parece que venimos y no nos conformamos con eso. No sé si usted lo ha visto, pero pasa dentro del pueblo del Señor, que si yo vengo y se me da la palabra, pero no me va a hacer nada, no me va a orar, no me va a dar no me va a ungir, no me va a declarar algo, no me va a profetizar. Y no nos basta con la palabra. Sin embargo, no es que lo otro esté mal, pero lo otro es consecuencia de haber primero creído, de tener un contacto directo con la palabra, un contacto de fe con la palabra del Señor. Porque si yo realmente no creo en la palabra, ¿de qué me sirve lo demás? Es vacío. Indudablemente que muchas veces esos rituales son tradiciones de hombres. Claro, sí. Y muchas veces, lamentablemente, vivimos en una sociedad que está abrazada a las costumbres, Freddy. Yo no sé si en tu familia han habido, pero yo me acuerdo, por ejemplo, Freddy, hasta cuando había tormenta. ¿Qué me habían enseñado a mí? Que cuando había una tormenta, yo me acuerdo, mi abuela, tirabas ahí y hacía el cuchillo en cruz. Sí. O sea, porque decía que cortaba la tormenta. O sea, son rituales. Bueno, yo sé que esto era una enfermedad, pero sea cual sea el problema, venimos abrazando muchas veces los seres humanos costumbres que pensamos que son la salida. Cuando tenemos verdaderamente promesas riquísimas y verdaderamente tenemos soluciones en lo que es la palabra de Dios y a veces acompañada de la oración también. ¿Cómo no? Claro. Porque la oración es aquello que prepara, ¿verdad? Que prepara el terreno para que la palabra de Dios sea soltada. Sí. Porque ahora quizás nosotros no tenemos la posibilidad de ir físicamente a Jesús. No voy a decir personalmente porque sí podemos ir personalmente a Jesús, pero no podemos ir físicamente y entablar un diálogo que se pueda oír con estos oídos. Entonces la oración es el medio para hacer todo eso que nosotros dijimos, ¿no? Para humillar el corazón, para mirar hacia adentro, y es a través de la oración, para que luego venga la palabra de parte del Señor, ya sea a través de su siervo, ya sea a través de del contacto con la palabra de Dios. Pero la oración y la palabra del Señor son instrumentos poderosos para realmente cambiar cualquier situación que podamos estar viviendo. Me acuerdo un día, ¿no?, que alguien venía y me decía: pero pastor, mi hijo está endemoniado, tiene que orar por él, que esto, que el otro. Si no nace en el corazón de la persona ser libre, no va a ser libre. No hay oraciones mágicas. Más claro lo que dijo Jesús: conocerán la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué sirve orar y la persona sea libre en el momento cuando no tiene cierto conocimiento? Va a abrazar la costumbre que viene practicando. Y Dios dice: viene, limpia y ordena la casa. Pero si la persona no tiene el conocimiento, no sabe lo que es la verdad, va a volver a esas prácticas. Dice que 7 peores viene, Freddy. Entonces, la gran importancia que tiene el reconocer que el poder está en la palabra, porque Jesús, la palabra de Dios dice que la palabra son espíritu y son vida. La palabra tiene poder porque es vida. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Es tan importante que a veces lo que a veces la gente le cuesta creer. La gente muchas veces le gusta más lo visible, lo que a veces hace una atmósfera, ¿viste?, de ruido. Y cuando ves, pero y tan solo con la palabra te va. Pero la palabra con fe es la que produce el milagro. Sí. Está ahí el tema, ¿verdad? Claro, muchas veces el corazón humano, las emociones, prefieren todo ese bullicio, ese ruido, pero no hay duda de que están las palabras. ¿Por qué? Porque ¿por qué creemos en que el tema está en la palabra? Porque la palabra no sale de cualquier boca. No. O sea, no está saliendo de la boca de un hombre. Y a veces es ahí que creo que a veces nos engañamos. Abrimos la Biblia y no creemos. Porque realmente no estamos creyendo que esto salió de la boca del Señor. Sí. Que no es un libro cualquiera que estoy leyendo. Que el predicador no está hablando lo que a él le pareció. Sino que lo que estamos compartiendo salió de la boca de Dios. Y quien lo dijo tiene autoridad para, como dijo el Señor, reconoció que estaba en la palabra. ¿Por qué? Porque reconoció que el que hablaba esa palabra tenía autoridad. Sí. Dijo: tú tienes autoridad, porque yo también tengo autoridad, dijo. Entonces, el que habla la palabra tiene autoridad para cumplirla. Si creemos eso realmente, es impresionante la cantidad de cosas que Dios puede hacer en nuestra vida a través de su palabra, porque su palabra, como dice usted, abarca todas las áreas de nuestra vida. No hay área de nuestra vida que en su palabra Dios no quiere intervenir, obrar
para mejora en nuestra vida. Así que sí necesitaremos conocer este tipo de cosas. Por eso decía Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, pues, mi palabra, dice el Señor. Dice que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y hará prosperar en aquello por la cual yo la envié. Es extraordinario. Sí. O sea, la palabra de Dios nunca sale vacía, siempre va a surgir efecto, porque ella va acompañada con su espíritu. Entonces, vemos la importancia y la relevancia que tiene para el ser humano conocer la palabra de Dios. ¿Por qué será que la Biblia habla, en estos tiempos que a veces nos encontramos, que la crianza de los hijos es muy difícil, Freddy? En un mundo donde cuesta crear valores, y no porque los padres no se lo den, sino porque muchas veces el mundo está torciendo el corazón de los hijos. ¿Cuál es el remedio? Y es la palabra. Y por eso dice la palabra del Señor, y le enseñarás a tus hijos, y le hablarás a tus hijos, que la palabra de Dios le hablarás estando en el camino, al acostarse, al levantarse. ¿Para qué? Para que aun cuando fuese grande no se aparte de ella. O sea, y la palabra que nos inculca valores. Entonces vemos el valor de lo que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué vemos una sociedad donde los jóvenes se están perdiendo? Porque no le dan valor a lo que produce vida y valores, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, es indudablemente, Freddy, que nos encontramos con ciertos problemas. Pero cuando nosotros le damos el valor que se merece a la palabra de Dios, y hay muchas personas que no le dan el valor a la palabra de Dios. Y mucha gente que viene a las iglesias, que están en nuestros templos. Por eso no instruyen a sus hijos, se conforman solamente con traerlo y que el predicador les enseñe. Pero cuando nosotros le damos el valor a lo que es la palabra de Dios, lo vamos instruyendo a nuestros hijos. Le vamos enseñando, le vamos ministrando, le vamos hablando. Y mire que es un trabajo duro, porque dice que le hablarás en todo momento, Freddy. Sí. Quizás el hecho de muchas veces no instruirlo va también en aquello que hablamos al principio, ¿verdad? De creer que con los rituales son suficientes. Entonces yo lo traigo a la iglesia, lo siento, sí, lo hago cantar, lo hago, sí, y con eso basta. Sí. Y ignoramos que el tema no basta solo con que haga lo que nosotros hacemos, sino con que también entienda que es la palabra del Señor la que va a guardar a ese joven o a ese niño en el camino, ¿no? A mí me gustaría compartir también un versículo, pastor, que tenía por acá guardado, y es el Salmo 107, 20, que dice, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Sí. Entonces estaba hablando, el contexto es acerca de una adversidad muy grande que enfrentaba el pueblo del Señor. Y como nosotros estábamos, como usted también leía en su versículo, el Señor envía su palabra y dice, los libró y los sanó. O sea, reafirmando y relacionándolo con el pasaje que usted leía, cuando el Señor envía su palabra, esa palabra siempre produce fruto en el corazón que realmente está preparado para recibirlo. Dice, no volverá a mi vacía. Entonces debemos de tener esa confianza que cualquiera puede hacer la situación. Capaz que hay alguien que dice, bueno, pero yo no me encuentro en la mejor situación ahora. No sé el momento que puedas estar viviendo, la situación que puedas estar atravesando. Aquí estamos hablando de un pueblo que estaba en ruina y la palabra de Dios logró sacarlo adelante. Sea en el hogar, sea en tu trabajo, en tu economía, sea interiormente que te sientas destruido, no importa la ruina. Miren, cuesta encontrar una situación que más ruina que la que se encontraba la tierra en el principio, ¿verdad? Dice que estaba desordenada, estaba vacía. Había un caos. Se dice que aquellos que realmente se dedican a estudiar a eso, que previamente había habido una guerra espiritual, y por eso la tierra se encontraba tan vacía y desordenada, porque Dios no crea una tierra vacía y desordenada. Pero bueno, el hecho es que la tierra estaba vacía y desordenada y el Señor habló y creó lo que hoy vemos como precioso. O sea que esa tierra desordenada, que perfectamente puede ser nuestra vida hoy, puede ser el terreno para que Dios cree algo precioso como lo hizo en el principio.
Porque así como Dios creó a través de su palabra los cielos y la tierra, una obra magnífica, dice que también ahora el trabajo del Evangelio es crear una nueva creación, pero ahora en el corazón de los hombres. Nosotros somos esa tierra ahora en la cual Dios quiere hablar y producir eso que Dios al séptimo día, no recuerdo bien, se sentó y dijo, buena obra, ¿verdad? Sí, dijo, bueno, sí. buena obra es la que Dios quiere hacer en tu corazón también en esta mañana. Sí, la palabra de Dios es impresionante porque es la que convierte nuestra alma. Es la que trae luz a nuestro corazón. A veces podemos tener los mejores consejos, pero cuando hay tiniebla en el corazón, se necesita la luz de Dios para iluminar. Porque solamente la luz de Dios que conoce y escudriña nuestra mente, nuestro corazón, Freddy, puede llegar a alumbrar aquellas áreas que de repente no vemos en nuestra vida. Fíjate tú, Freddy, que Pablo le escribe a Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y desde que de la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué importante es que desde la niñez estemos aprendiendo las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque es el conocimiento, es el aprender la palabra de Dios, la cual nos puede hacer sabios para la salvación. O sea, la palabra de Dios es la que precisamente ilumina el camino para saber cuál es el camino que te lleva a la vida eterna y cuál es el camino que te lleva a la perdición. Por eso hablábamos hoy lo que dice Proverbio, hay caminos que al hombre le parecen caminos, pero ¿cómo saber cuál es el camino que nos parecía que era? Que nos parecía que nos llevaba a la vida eterna y nos lleva a la perdición. Precisamente las Escrituras. Es la palabra de Dios. Ahora, dice, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? No solamente es útil para poder solucionar algunas situaciones en nuestra vida, sino que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, yo lo digo por experiencia, ¿no? No digo que he tenido malos consejos en la vida, porque si digo que tengo malos consejos, sería un mentiroso. Y no es así, he tenido buenos consejos. Pero la verdad es que la Escritura, que ha sido inspirada, porque por eso la palabra de Dios que va inspirada por el Espíritu de Dios, fue la que fue útil para enseñarme cosas en las cuales yo era cabezón. Sí. Es increíble, Freddy. Sí. La palabra de Dios es como martillo que golpea hasta que quiebra las piedras de nuestro corazón. A veces nuestro corazón es tan duro que solamente es la piedra, verdaderamente es la palabra la que una mente que puede quebrar nuestro corazón. Y yo lo digo como testimonio. Y así también cuánta gente, cuántas personas que de repente ante los ojos de la humanidad decía, no tiene ya más solución. No le han faltado consejos, pero ¿qué es lo que le ha faltado que realmente hubo un cambio en la persona de él? Verdaderamente fue la palabra de Dios. Es increíble lo que hace la palabra de Dios. Maravilloso. Es precioso, ¿verdad? Porque como usted decía, no solamente para solucionar un problema, sino que una vez escuchaba alguien decir lo siguiente, ¿verdad? Que la palabra de Dios actúa en todo nuestro caminar, porque dice que es útil para enseñar, ¿verdad? Sí. O sea que la enseñanza es antes de que yo cometa un error. Sí. Pero a su vez después que yo muchas veces me equivoco, como usted decía, creo que todos hemos sido cabezones en algún momento de la vida, dice que es útil para redarguir, o sea, no es útil solamente para enseñarte a caminar, sino cuando te desviaste, te trae de nuevo. Ajá, te trae. Y después que te volvés te instruye, o sea, porque dice que es útil para instruir también. O sea que nos acompaña en todo nuestro caminar, en las buenas y en las no tan buenas, en las que las seguimos, y también a veces cuando quizás fallamos, la palabra de Dios también es la que nos restaura, la que nos levanta y la que nos vuelve al camino. Por eso es importante estar tan atento a la palabra de Dios, porque quizás a veces, por algo dice que es lumbrera para nuestros caminos, ¿verdad? Sí. Porque a veces quizás no estar atento a la palabra de Dios nos puede hacer estar caminando por un camino que quizás no nos hemos dado cuenta que es el equivocado. Pero el estar atento a la palabra del Señor siempre nos va a mantener, como dice usted, siendo sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Indudablemente que lo que nos hace sabios es la palabra de Dios. Y como estábamos compartiendo, Freddy, la palabra de Dios es útil para instruirnos, para enseñarnos. Y capaz que hay alguien que de repente no es un niño, bueno, ya que ¿quién me va a enseñar? Ya no necesito papá. Pero siempre en la vida necesitamos aprender. Sí. Quizás es un joven que se está por casar. Quizás un padre que está trayendo un hijo en este momento.
que ya es un abuelo para poder tener sus nietos. O sea, en todas las esferas siempre estamos aprendiendo, siempre hay etapas nuevas en nuestra vida. Y siempre necesitamos precisamente la palabra de Dios que en todas las esferas, de todas las edades, nos instruye para poder ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen abuelo. Los ancianos, cómo ser un anciano, no clorósico, sino un anciano que verdaderamente pueda instruir a los más jóvenes. Es tan rica la palabra del Señor, ¿no? O sea, queremos ver milagros, queremos ver cambios, queremos ver vida en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos que ese parálisis, como aquel criado que estaba enfermo y estaba postrado, queremos que esa postración que muchas veces están siendo sumergida la familia, verdaderamente se pueda levantar. ¿Cómo se levanta? Se levantan por medio de la palabra de Dios, Freddy. Sí. Es la palabra de Dios la que verdaderamente tiene la capacidad de levantarnos de ese parálisis que tenemos, de ese estancamiento que puede ser espiritual, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel económico, Freddy. La palabra de Dios nos enseña cómo poder ser prudentes, cómo poder administrar nuestra economía. Es tan rica que no vayan a pensarse aquellos que quizás hoy nos están escuchando por primera vez que la palabra de Dios es solamente para ganarse un pedacito en el cielo, ¿no? Es también saber vivir bien en la vida, con paz, con gozo, disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. La vida no es miserable, la vida es rica cuando realmente tenemos a Dios en nuestra vida. Sí. Para justamente acerca, pastor, de lo que usted decía, ¿no? De lograr en la palabra del Señor, que nosotros todos queremos, que claro que queremos, como usted mencionaba, y es bueno saber que Dios también lo quiere hacer. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Dios quiere orar de una manera, como estamos contando en esta mañana, y nosotros quizás queremos orar de otra. Pero cuando nos acercamos al Señor realmente con un corazón dispuesto a dejarnos moldear por la palabra de Dios. Sí. No piense también, yo recuerdo que muchos amigos, muchas personas, cuando uno les comparte la palabra del Señor, creen que cuando se acercan a la palabra de Dios, lo único que hay acá son como garrotazos que Dios te va a dar para que te sepas. Y la palabra de Dios no obra de esa manera, porque si ya la palabra de Dios tiene una parte que quizás a veces no nos gusta, que es hacernos ver nuestra situación y lo mal que estamos. Dice que el mismo que produce la herida la sana, ¿verdad? Entonces en la palabra de Dios no solamente encontramos la corrección, sino que encontramos el amor de parte de Dios y la fuerza para poder levantarnos y caminar en pos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y aquí el mismo Dios nos acompaña en este proceso, porque debemos de saber que es posible entender la palabra del Señor porque el mismo que escribió la Biblia está dentro de nosotros ahora. Sí. Y a veces ignoramos eso, pensamos que somos nosotros, la Biblia y Dios allá arriba, bien lejos, ¿verdad? No, tenemos que entender que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a estos hombres a escribir la palabra, es el mismo que vive en nosotros y nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. Y que no podemos dejar al Espíritu Santo de lado, porque a veces cuando nosotros no consideramos el obrar del Espíritu, es lo que muchas veces la gente hace, y toma la palabra, la acomoda como ellos quieren, para que diga lo que yo quiero escuchar, pero no, el corazón sensible no hace eso. Sí. El corazón del centurión no hace eso, sino que el corazón del centurión es un corazón dócil, que permite que sea el Espíritu Santo el que lo guíe en lo que Él necesita de la palabra del Señor. Tenemos que saber que la palabra de Dios a veces duele, como decías. Genera una herida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que es viva y eficaz. Sí. Y más cortante, o sea, corta. Más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué quiero detenerme en esto que vos entraste recién, Freddy? Porque, te digo por experiencia propia, porque muchas veces nos enojamos con el predicador. Sí. Y no es el predicador, es la palabra de Dios que nos está cortando y nos está pegando. Le cuento a manera de testimonio. Yo me enojé tanto una vez con el predicador. Indudablemente que después de un tiempo, cuando estaba en el camino del Señor, me enojé por lo que dijo. ¿Por qué te lo dice por mí? Y agarré y me fui, Freddy. Me fui para otra iglesia, como muchas veces sucede en la gente. Y a veces no nos damos cuenta que no es el predicador, fue Dios que te habló por la boca del predicador. ¿Por qué? Porque bien dice acá en Hebreo, dice, porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, como Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, Dios se mete dentro tuyo, sabe lo que hay, te manda la palabra de Dios que es viva y eficaz y corta, y ¡ay, te corta! Te corta. ¿Qué hice, Freddy? Me fui para otra iglesia, yo con este pastor no me congrego más y allá me mandé a mudar. Pero no andaba bien.
porque había quedado con una materia para atrás. Después de cierto tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo fue, Freddy, que me había ofendido tanto con esa palabra, andaba mal. Viene un hermano de la iglesia y me dice: Richard, dice, ¿no querés volver? Dice, sí, pero la verdad que, viste, a veces somos tan cabezones que queremos, pero no nos da la nasta, no nos da la fuerza para volver. Hasta que dice: yo te paso a buscar. Y bueno, me pasó a buscar y fui y me senté en el último banco. Ya como que el pastor ni me viera. Ay, Freddy, no sabés lo que fue eso. Ese día cuando voy a la iglesia, ¿qué predica el predicador? El pastor, el mismo pastor que yo había dado, la misma palabra con la cual me di, me fui. Increíble. O sea, como diciendo el Señor: si vos te fuiste por esta palabra, aprendé que esto venía de parte. El día que fui, predica lo mismo. Yo le dije: Señor, me quedo acá, porque esto no venía del hombre, esto venía de parte tuya. Cuando nosotros entendemos y comprendemos esa realidad, y no nos enojamos con aquel que es usado por Dios para predicar la palabra de Dios, para hablar lo que realmente necesita nuestro corazón. Recuerda de que Dios conoce las intenciones del corazón. Después a veces hay gente que se enoja: ya le fueron a chismear al pastor. No, o sea, es tanta incredulidad de la palabra de Dios que nunca le dan el lugar para creer de que Dios se lo puede haber hablado, o si no, porque Dios usó esa boca para hablarle. Y tanta a veces pensamos que no hay incredulidad, Freddy, pero hay tanta incredulidad en creer de que Dios habló y te habló directamente de lo que te pasó hoy, de cómo viniste de tu casa, de la pata que te mandaste, que no la creemos. Pero cuando le creemos a la palabra de Dios, Freddy, y tenemos la actitud de centurión, no soy digno, y recibo la palabra de Dios, porque ahí es cuando yo digo no soy digno, y recibo la palabra de Dios, el milagro ocurre. Sí, debemos de tener en cuenta que a veces creemos que, claro, Dios nos acomoda cuando venimos y después nos sentimos tan bien a veces que no nos sentimos, no consideramos necesaria la corrección por parte de la palabra de Dios. Sí. Y debemos saber que la disciplina, en el libro hebreo nos dice que la disciplina es parte del trato que Dios tiene con nosotros como hijos, porque dice que si no nos disciplinara, no seríamos hijos, sino bastardos, dice la palabra del Señor. Pero dice, pero si nosotros aceptamos la disciplina, dice que Dios nos trata como hijos. Y hay que ver cómo Dios trata a sus hijos, ¿verdad? Todos queremos que Dios nos trate como hijos, que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios esté con nosotros. Todos queremos que Dios nos trate como hijos, pero debemos saber que si queremos ser tratados como hijos, necesitamos también actuar como un hijo. Y un hijo reconoce que tiene un padre y que ese padre tiene autoridad sobre él para poder disciplinarlo. Así que creo que a todos nos ha pasado, pastor, vivir esa experiencia con la palabra del Señor. Un momento en el cual nos disciplina, nos corrige, pero que lo necesitamos. Cuando Dios lo hace es porque realmente lo necesitamos. Dios no lo hace con el propósito de destruirnos, sino al contrario, de corregirnos y de devolvernos el camino. Queremos ir cerrando el programa porque indudablemente tenemos un tiempo, pero no sin decirte que bueno, que los próximos programas seguiremos compartiendo todo lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Así como verdaderamente trajo sanidad, trajo alegría, trajo gozo, porque no solamente trajo la sanidad en la vida de la casa del centurión, sino que trajo alegría, trajo gozo. Acordate cómo estaba, había tristeza, había congoja, la situación no sería agradable. Queremos seguir acompañándote en los próximos programas para poder compartir todo lo que produce la palabra de Dios, porque si hay algo que hemos recibido, ¿por dónde lo hemos recibido? No lo hemos recibido porque a través de Freddy, como dijimos al principio, a través de cosas que han sido implantadas como a veces milagritos, ciertos métodos para poder lograr cosas, sino que todo ha sido alcanzado por medio de la palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Tenemos que ir al libro de Génesis, dice que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Es indudablemente que todo lo que nosotros hayamos podido recibir, lo que hayamos podido alcanzar, lo que hoy estamos disfrutando y lo que vamos a disfrutar por nuestra eternidad, es indudablemente que viene por la palabra de Dios. Pero antes de irme, quisiera preguntarte, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu hogar? ¿Se comparte? ¿Se ministra en el hogar, en la familia? ¿O simplemente te quedas con lo que el predicador te enseña a la hora cuando vienes a la reunión? Si verdaderamente entendemos y comprendemos de que la palabra de Dios es espíritu, no solamente necesitaremos de aquel que nos ministre, sino que recurriremos al Consolador, al Espíritu Santo, al Maestro,
que a través de las Escrituras también nos enseña en nuestros hogares. A veces lo que necesitamos es el anhelo y el deseo en nuestro corazón de poder inundarnos, de poder surfear en la palabra de Dios para conocer esos tesoros tan preciosos y tan lindos que hace que Dios haga prosperarte en todos tus caminos. Yo de mi parte me voy, Freddy, no sé. Bueno, de mi parte también, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, gracias por permanecer ahí, gracias a aquellos que se comunicaron con nosotros a través del chat también, así que bueno, un saludo grande para todos ustedes de ese lado y nos vamos a estar reencontrando y siguiendo y compartir con este tema tan lindo que vamos a seguir como el pastor dijo. Así que un saludo grande y que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga.